Hermanos, tener una esposa, o un esposo es una bendición de Dios. La Biblia dice: el que haya esposa, haya el bien. Pero entonces, ¿por qué se separan tantos matrimonios? ¿Por qué hay tantos problemas? Las estadísticas dicen que cada 10 matrimonios, 6 terminan en divorcio. Y lo lamentable, hermanos, es que esta estadística no solamente incluye a las personas que viven alejados de Dios, sino que dentro del pueblo cristiano también el divorcio se está volviendo algo epidémico. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Y es, hermanos amados, que la familia ha sido verdaderamente afectada por el pecado que hay en el corazón de los hombres hasta hoy. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén hasta hoy, la familia ha sufrido el impacto de la caída y hoy se ha potencializado esa maldad a niveles inimaginables. Si vemos a la luz de las estadísticas mundiales, hermanos, es alarmante ver cómo algunos llegan a decir: el matrimonio se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción. Hoy las personas del mundo, por supuesto, quieren más unirse en una relación informal que llegar al compromiso del matrimonio, porque es más fácil. Es un acuerdo, un mutuo acuerdo entre dos personas que se juntan a vivir en un mismo techo, tienen relaciones íntimas. Si funciona está bien, si no funciona está bien. Ese no es el propósito de Dios, esa no es la manera en que Dios plantea la unidad del hombre y la mujer en el marco del matrimonio. La Biblia dice que sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Sin embargo, Satanás ha querido torcer todo ese modelo e incluir un modelo de libertinaje, de inmoralidad que se aparta de la voluntad del Señor. Ahora, aunque algunos creen, hermanos, que ya el modelo del matrimonio está pasado de moda, algunos creen que de hecho ese sistema del modelo bíblico para el matrimonio ha fracasado, sabemos que eso no es cierto. Sabemos por la palabra del Señor que eso no es cierto. El problema radica en el corazón del hombre. Tanto el hombre como la mujer, como los hijos, le han dado la espalda a Dios y a su palabra, y han hecho caso omiso a lo que Dios establece para el buen funcionamiento de la familia. El punto es, hermanos, que las familias sí pueden recuperar la paz y la armonía si se vuelven a Dios y obedecen sus mandamientos. Hoy estamos viendo que incluso dentro de algunas familias cristianas, el matrimonio se ha convertido en una guerra, lleno de conflictos, llenos de inseguridades, llenos de sufrimiento. Y es cierto, no todos los matrimonios cristianos terminan en divorcio, pero hay algunos matrimonios, hermanos, que desearían divorciarse, que llegan a pensar: mejor estuviéramos separados. Están ahí por una cuestión ya de moral cristiana, de principio, de qué dirá la gente, de que bueno, es la voluntad del Señor. No es la voluntad del Señor que tú vivas en un matrimonio cristiano miserable. No, Cristo vino para darte vida y vida en abundancia, y eso incluye tu matrimonio. La voluntad del Señor es que tú tengas un matrimonio bendecido, que ni por cerca lleve a considerar la posibilidad de la separación. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que nuestros matrimonios sean matrimonios saludables? Hermanos, volvernos a Dios, volvernos a las Escrituras, escuchar el consejo de Dios por medio de la Biblia y ese consejo ponerlo en práctica en nuestros matrimonios de tal manera que podamos tener esas familias saludables que Dios promete dar a su pueblo y que tanto deseamos y anhelamos en cada uno de nuestros hogares. Permítame en esta mañana, hermano, considerar un capítulo de la Biblia, algunos versículos que son centrales para el buen funcionamiento de la familia, del matrimonio. Yo no puedo abarcar todo lo que se dice aquí, porque incluso este capítulo se extiende e incluye no solo al esposo y a la esposa, sino también a los hijos y el trato para que
entre todos los familiares para que realmente la familia modele a Cristo, modele el Evangelio, la nueva vida que ahora tenemos nosotros, que nada tiene que ver con el modelo del mundo, sino que nos vamos a centrar particularmente en el esposo y la esposa. Acompáñeme, hermano, a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Y leamos todos juntos allí, hermanos, la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo me podría quedar ahí con ese versículo, hermanos, y predicarle el sermón en esta mañana. Porque la clave para tener matrimonios saludables, matrimonios que muestren la gloria de Dios, matrimonios, hermanos, que funcionen bien, que revelen y representen a Cristo, es cuando el hombre y la mujer obedecen este mandamiento en el temor reverente de Dios. Todos los creyentes estamos llamados a temer a Dios, ¿sí o no? Bueno, todos los seres humanos en sentido general, pero los cristianos que hemos tenido la bendición de ser liberados de la oscuridad del pecado, de la ignorancia, sabemos que Dios demanda, merece ser temido. El temor nuestro a Dios no es miedo, es un temor reverente a no pecar contra Él, a no ofenderle, a no hacer lo que a Él le desagrada y hacer lo que a Él le agrada. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor en Proverbios. Ahora, querido hermano, el texto bíblico nos da este mandato. Jesús le dice a la familia cristiana: sométase el uno al otro, ¿verdad? Los hijos a los padres, las esposas a los esposos y los esposos a las esposas. Porque cuando seguimos leyendo el pasaje de las Escrituras decimos: no, espéreme, quien se somete es la mujer, yo no. No, hermano, aquí la Biblia dice claramente en el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. La pregunta es: ¿cómo se somete la mujer al esposo y cómo se somete el esposo entonces a la mujer y los hijos también? Pero hoy vamos a enfocarnos en la pareja. Entonces, hermanos, el versículo 22 en adelante empieza a decirnos cómo esto se debe poner en práctica. Dice el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí hay un mandamiento entonces directamente explícito para las esposas con respecto a los esposos. Creyente, la carta a los Efesios está dirigida para una iglesia que estaba en Éfeso. Eran cristianos, eran personas que habían, hermanos, dado la espalda al mundo, a su pasado, al pecado de sus vidas, y ahora habían venido en fe y arrepentimiento a Cristo y habían recibido a Jesús como su Rey y Señor. Esa es, hermanos, la esencia de la vida cristiana. No es: ay, mi Salvador Jesucristo. Es: mi Salvador y mi Señor, mi Rey. ¿Qué significa eso? Que los cristianos ahora nos sometemos al señorío de Cristo. Cristo es nuestro Rey, es nuestro dueño. Hemos sido comprados con el precio de su preciosa sangre. Ahora somos esclavos de Cristo por amor. ¿Bien? Esclavos de Cristo por amor. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted entiende lo que significa eso? Imagínese que usted está allá en el siglo I, en plena esclavitud ahí en Grecia, y de pronto hay ahí un escenario y están vendiendo los esclavos, ¿verdad? Y ¿quién da más? Y viene uno y dice: bueno, yo doy tantos ciclos de plata, o no sé, la moneda romana de ese tiempo. Viene otro rico y da otro tanto más, y ahí hay una puja entre quién da más por el esclavo. Y usted es el esclavo ese que está ahí.
diciendo, qué barbaridad, si yo pudiera ser libre. Estos ricachones ahora se están vendiendo aquí mi vida y yo voy a servir esclavizado toda la vida en su hogar, haciendo lo que esos amos quieren. Algunos tendrían la dicha de tener buenos amos, pero otros van a tener amos abusivos, amos explotadores, ¿verdad? Y cuántas cosas no ha sufrido la humanidad a través de la esclavitud por los siglos. Y de pronto llega alguien con una cantidad de dinero, vaya, insuperable, algo impresionante, y ofrece una cantidad exagerada por ti, que tú no lo vales. Pero esa persona da una cantidad exorbitante de dinero. Y el que está vendiendo dice, vendido, que lo lleve. Y tú te vas con ese nuevo amo. Pero cuando dobla la primera esquina, ese amo viene, te quita los grilletes del cuello, te quita las cadenas de los pies y te dice, eres libre. Haz lo que tú quieras con tu vida, vete, no tienes que pagarme nada. No, no me tienes que devolver nada, eres libre. ¿Qué usted piensa en ese momento? ¿Qué siente usted en ese momento? Primero, no, en serio, no estás jugando conmigo. En serio, de verdad, en serio. Y ya cuando tú te vas dando cuenta que es en serio, las lágrimas empiezan a brotar de tus ojos, tu corazón empieza a latir fuerte y te tiras a los pies de esa persona a besarle los pies y a decirle gracias. ¿Cómo es posible que hayas hecho por mí, un miserable, un esclavo? No valía nada, tú pagaste un precio infinito por mí y ahora me dices que yo no debo nada. No, yo no me quiero separar de ti porque tú eres único. Donde quiera que tú vayas te voy a seguir. Es más, mi vida yo ahora te la doy a ti, te voy a servir. Es más, yo no tengo con qué pagarte, pero toda mi vida te la voy a dar en servicio por amor y agradecimiento. No se lo están pidiendo, lo están ofreciendo. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo nos compró con un precio infinitamente valioso, el precio de su sangre. Y no lo hizo porque hubiera nada bueno en nosotros. Éramos miserables pecadores que íbamos rumbo al infierno. Mas siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos compró con el precio de su sangre. Y no solo eso, tomó nuestro lugar en la cruz y pagó allí con su vida, con su muerte, pagó la muerte o el precio de la deuda nuestra con Dios por causa de nuestro pecado. ¿Qué? Si tú no entiendes eso, mi hermano, nunca vas a entender lo que es someterse al señorío de Cristo. Someterse al señorío de Cristo no es una obligación pesada, gravosa, desagradable. No, hermano, los cristianos le decimos al Señor, somos tus esclavos por amor. Estamos para servirte con nuestras vidas, con todo lo que tenemos, porque todo es tuyo. Porque tú nos compraste con sangre, porque ya no vamos al infierno, porque me aguarda una eternidad de gloria que va a ser infinito gozo por los siglos de los siglos, viendo tu cara y adorando tu majestuosidad de una manera perfecta, y yo no merecía eso. Ahora, si tú no entiendes eso, hermano, tú no sabes ni de qué estoy hablando yo aquí. Si no comprendes eso, nunca vas a someterte a lo que Dios te pide a través de su palabra. Y no te ruega, te ordena. Y eso es lo que pasa aquí en Efesios capítulo 5. Esas personas habían venido a Cristo en fe y habían reconocido a Jesús como su Salvador. Y ahora Dios, por medio de Pablo, le da instrucciones para que las vidas de ellos sean vidas victoriosas, que reflejen una nueva etapa en Cristo Jesús. Ahora las cosas viejas habían pasado y todas eran hechas nuevas. Ellos venían de una cultura de paganismo, de inmoralidad sexual, de idolatría. Ahora ellos están llamados a vivir en un estilo de vida que glorifique a su Salvador. Y eso es lo que Dios te pide, hermano. Eso es lo que Dios te manda. Que ahora que tú has sido salvo, tú modeles un estilo de vida diferente. ¿Cómo tú puedes vivir entonces en tu hogar de tal manera que sea un reflejo
del amor de Cristo, de la presencia de la vida de Cristo en tu vida y en tu familia. ¿Cómo? Es lo que dice aquí. Empiecen por obedecer esto, sométanse los unos a los otros. Las mujeres, versículo 22, las mujeres casadas. Esto es para las casadas, ¿verdad? Las que no están casadas, escuchen para cuando estén casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a los maridos de otros. Yo no tengo autoridad ninguna aquí como esposo sobre otra mujer que no sea sobre esa bellísima dama que está sentada ahí al frente. Esa hermosísima dama duplicada que está ahí sentada al frente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, ¿cómo debe ser esa sujeción? Y es aquí donde a veces el hombre en su pecado se confunde. Porque cuando miramos este texto bíblico desde la perspectiva de nuestra sociedad, desde la perspectiva de nuestra cultura, tenemos la tendencia a creer que este es un versículo machista. Y algunos dicen, no, espérese, eso no es para ahora, eso era para los tiempos de Pablo, la esclavitud, eso ahora es diferente. Ahora la mujer y el hombre son iguales, ahora lo mismo que hace la mujer, lo mismo que hace el hombre lo hace la mujer. Ahora la mujer puede tener autoridad sobre el hombre, la mujer puede ejercer autoridad sobre los hombres. Hermano, lo vemos continuamente, que el modelo que Dios establece en su palabra se viola en la sociedad, y la mujer está tomando el rol del hombre en muchas áreas, incluso dentro de las iglesias. Entonces cuando uno empieza a hablar de esto, alguien dice, ¡ay, qué machista! Vamos a ver por qué, porque el Señor dice en su palabra lo que debemos hacer, pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que también nos dice por qué debe ser así. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta es la manera en que la mujer se somete al esposo. Pero yo pregunto a las mujeres que están aquí, ¿a ustedes se les hace difícil como creyentes, como mujeres piadosas, mujeres temerosas de Dios, someterse a Cristo? ¿Y por qué no se les hace difícil someterse a Cristo? Porque Cristo es un rey que vale la pena someterse a Él. Porque Cristo es misericordioso, Cristo es justo, Cristo es bueno, Cristo es amoroso, Cristo se dio por completo por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. ¡Wow! Entonces, hermano, para que una mujer gozosamente se someta a la autoridad y al liderazgo de su esposo, el esposo debe estar modelando el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero aunque el esposo no tenga ese nivel de madurez, la Biblia manda a la esposa a tomar esta iniciativa y someterse al esposo como si se estuviera sometiendo a Cristo. Ahora, sigamos leyendo. La razón, ¿por qué es eso? Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí hay un principio espiritual, aquí hay una revelación de parte del Señor. El Señor nos dice que esto debe ser así porque ese ha sido el esquema que Él ha establecido. Ay, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? Hermano, Dios siempre ha puesto un modelo de liderazgo, de autoridad en todas las cosas. En la misma Trinidad hay un modelo de autoridad. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, sí. ¿El Hijo es menor que el Padre? Es igual al Padre. ¿El Espíritu Santo es menor que el Hijo? Son iguales, son tres personas que subsisten en una misma esencia. Es un solo Dios, ¿verdad? Que subsiste en tres personas. La misma esencia, ellos son Dios, los tres. El Padre no es mayor que el Hijo, ni el Espíritu Santo es menor que el Padre. Ellos tres son Dios. Sin embargo,
vemos en las Escrituras cómo el Señor Jesucristo se somete a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Y cuando vemos la palabra del Señor, hermanos, encontramos que Cristo, dice Filipenses capítulo 2, verso 5, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, ¿cómo era? ¿Cómo era? Siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se somete entonces a la voluntad del Padre en obediencia al Padre, y eso no lo hizo inferior al Padre. Por eso, cuando la Biblia manda a la mujer a someterse a la autoridad del hombre como líder, como guía espiritual, como autoridad delegada de Dios en la familia, la mujer no pasa a un segundo plano. La mujer no deja de ser valiosa. La mujer no deja de tener, no va a tener menos valor que el hombre. Simplemente va a tener un orden, va a tener, la palabra no es orden, va a tener un rol dentro de la familia diferente al que tiene el hombre. ¿Ustedes se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando en Getsemaní? ¿Ustedes se acuerdan la oración de Jesús al Padre? ¿Cómo dijo el Señor ahí cuando sudó gotas de sangre? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, quien como hombre era 100% hombre, está reconociendo la autoridad del Padre, sometiéndose al Padre, y Él es Dios, no es inferior al Padre. Por eso, hermanas, cuando ustedes escuchen la palabra del Señor aquí, no digan: wow, qué machista, eso está mal, vamos a corregirlo. No, eso está bien. Pero ¿qué es lo que dice aquí la palabra como tal? Cuando le dice a la mujer: sométanse al esposo, y que deben hacerlo en el temor de Dios, porque es un mandato para los dos, en obediencia al Señor, en el deseo de querer hacer la voluntad del Señor. Esto implica que Dios ha puesto un orden, un esquema para la familia, que cuando se obedece funciona bien. Y dice que el hombre fue creado primero y la mujer después. Y cuando en Génesis nosotros vemos, hermanos, la creación del hombre y la mujer, sabemos que Dios miró al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, hermanos amados, vemos que hay un rol de complemento en la mujer. Y eso es lo que los creyentes que nos basamos en la Biblia defendemos. No defendemos el igualitarianismo, que es: la mujer y el hombre son iguales. Son iguales en dignidad delante de Dios. Son iguales en la gracia que ellas han recibido delante de Dios. Es la misma que el hombre. Pero tienen una función, tienen un rol en la familia y en la iglesia diferente al del hombre. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente lo ha establecido en su palabra. Y Dios ha establecido que en ese orden el hombre lidere y la mujer acompaña al hombre en ese liderazgo como ayuda idónea. Ahora, hermanos amados, yo pregunto: ¿en la iglesia hay líderes? Sí, los hay. ¿Son líderes en sí mismos ellos? Bueno, son líderes que lideran bajo el liderazgo de Cristo, quien es cabeza de la iglesia. Pero ha establecido el Señor que ciertos hombres tengan el rol de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Son todos los hombres líderes? No son todos los hombres líderes, ¿verdad? ¿Es el pastor más importante que el hermano que asea la iglesia? No lo es. Simplemente tiene un rol diferente. Por eso, en el marco de la familia, la mujer y el hombre tienen la misma dignidad delante de Dios. La gracia de Dios los cubre a los dos. Pero para que el matrimonio funcione bien, el hombre debe tomar su rol de liderazgo y la mujer debe someterse a ese liderazgo
como la iglesia se somete a Cristo, como se somete la mujer a Jesucristo, así debe ponerse bajo el liderazgo amoroso, protector, proveedor del esposo. Y ahí es donde también, hermanos, nosotros vale la pena que nos quedemos un momento a meditar, porque de pronto usted dice, bueno, sí, la mujer tiene que someterse, ¿y qué pasa con los hombres? Bueno, hermanos, vamos a seguir leyendo. Después que nos dice en el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, versículo 25. Maridos, ¿dónde están los maridos acá? Los maridos. Y miren, hermano, que en el modelo de Dios no hay una mujer con una mujer, ni hay un hombre con un hombre. Aquí es esposas y esposos. Y el griego no da lugar a la duda. Aquí no hay géneros intermedios, ni géneros fluidos, ni géneros de no sé qué. Es la esposa y el esposo. Ahora el esposo dice, el versículo 25, amad. Imperativo, orden, mandamiento, exhortación. Amad a vuestras esposas. El mandamiento es claro. Dios manda a las mujeres a ponerse bajo el liderazgo de los hombres, la dirección, a someterse sumisamente a ese liderazgo. Pero ese hombre que ejerce liderazgo tiene una demanda mucho más grande. El hombre tiene la demanda, el esposo de parte de Dios, de amar a su esposa. Pero yo amo a mi esposa, espérame. El cómo amar a su esposa viene ahora, viene seguidamente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así, de la manera, de la forma en que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dice después, y se entregó a sí mismo por ella. Escúchelo bien, hermano. Jesucristo, siendo igual a Dios, hermanos, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de su lugar en las alturas, a la diestra de Dios Padre, de su gloria primera, y vino a la tierra y habitó aquí, hermanos, como hombre vivió y cumplió toda la ley sin pecado, pero vino y habitó como hombre, se humilló a sí mismo. Y cuando llegó el momento, ofreció su vida en sacrificio por la iglesia. Una iglesia imperfecta, una iglesia que no merecía ser salvada. Cristo murió por la iglesia en la cruz del Calvario. Ya eso te está diciendo a ti ahora cómo es el amor que tú estás siendo exhortado aquí de mostrar hacia tu esposa. Es un amor, en primer lugar, incondicional, y es un amor sacrificial, y es un amor práctico. ¿Lo escuchó bien? Es un amor incondicional, es un amor sacrificial y es un amor práctico. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, es incondicional porque aunque tu esposa no sea la más hermosa de todas, aunque tu esposa no sea la más espiritual de todas, aunque tu esposa no sea la más servicial, la más organizada, no sea la más limpia, la más pulcra, aunque no cumpla todos los estándares de los deseos de tu corazón, el mandato de Dios para ti ahora en Cristo, esto es para creyentes. Si no tienes a Cristo no puedes someterte a esto porque el poder de Dios no está en ti y el Espíritu Santo es quien nos lleva a obedecer esto. ¿Bien? Pero ahora tú que estás en Cristo, ahora que el Espíritu de Dios está en ti y te ayuda para obedecer la palabra, ahora que tus ojos espirituales han sido abiertos y el Señor te muestra el modelo de su voluntad para la familia, te dice, ahora tú tienes que amar a tu esposa como yo te amé a ti. ¿Qué significa eso de manera práctica? Que tú debes tener la prioridad en tu vida como padre, como líder, como cabeza del hogar, de tener a tu esposa en la más alta estima. Tu esposa debe ser el foco, el centro de todas tus atenciones y tú debes estar dispuesto a proveer para las necesidades, el gozo y la felicidad de tu esposa antes que el tuyo propio, porque eso fue lo que hizo Cristo.
Y tenemos que luchar con ese pecado que habita en nosotros. Tenemos que luchar con esa naturaleza carnal que arrastramos desde nuestra vida pasada. Tenemos que luchar con ese modelo de machismo que nos han sembrado en nuestros corazones, que nos enseñaron nuestros padres, nuestros amigos. No, la mujer tiene que tenerla ahí, brazo de hierro, aplastada, que no levante la cabeza y cuando levantes se la bajas. La mujer está para lavar ropas y calzoncillos sucios ahí en la casa. Y esperar que yo te dé algo ahí para cuando me sobre y cuando me dé la gana. Ese no es el modelo. No es ese. El modelo de Cristo, hermano, es que el hombre está llamado a emular, a imitar, a seguir el ejemplo de Cristo en su relación salvífica y redentora con la iglesia. Y el problema es que la iglesia sigue siendo imperfecta de este lado de la eternidad. La iglesia de este lado de acá sigue teniendo problemas. Si no, mirémonos. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces no hacemos lo que debemos hacer? Deberíamos estar en las calles predicando, evangelizando. Deberíamos estar orando mañana, tarde y noche. Deberíamos estar orando bíblicamente. Deberíamos estar haciendo tantas cosas. Y a veces fallamos en esas áreas. Pero Él no nos deja de amar. Él sigue siendo misericordioso con su pueblo. Él sigue trabajando con nosotros. Él no quiere divorciarse de nosotros. No, esta mujer ya no era lo que yo creía. Ya no era como yo esperaba. Ya no es tan bonita como al principio. Me voy a divorciar de ella. Voy a buscar otra. Ese no es el modelo de Dios, hermano. Si eso fuera así, Cristo nos hubiese dejado hace tiempo. Cristo nos hubiese abandonado hace tiempo. Pero Él sigue haciendo su obra en nosotros. Y miren que esta palabra es tan rica, que en el versículo 26 nos dice que Jesús no solo salvó a la iglesia de una manera eficaz, inmerecida. Nuestro amor debe ser también incondicional para nuestras esposas, sacrificial. No debemos poner ningún tipo de obstáculo ni pretexto para amar a nuestras esposas. Ellas están primero. Y de manera práctica, no solamente del labio. Qué bonito, sí, estar hablándoles y diciéndole cosas bonitas. Eso es parte de lo que debemos hacer. Pero de manera práctica, ellas tienen que ver que su esposo es un hombre que verdaderamente la está llevando a cada día estar más cerca de Cristo. ¿Oyó? Ese es tu trabajo como líder en la casa. Ese es tu trabajo como pastor de tu hogar. Ese es tu trabajo como el hombre de Dios que ha puesto como cabeza en la familia. Tú eres un líder espiritual para tu familia. Y debes guiar a tu familia cada día a conocer más a Jesucristo. Mira cómo dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí hay una referencia, hermano, a todo el proceso que pasa la iglesia, el bautismo, que es el símbolo de la muerte a nuestra vida pasada y ahora nuestra nueva vida en Cristo. La palabra de Dios con su efecto santificador y purificador. La palabra de Cristo abunda en abundancia en la iglesia, y cómo Cristo ahora con la palabra va purificando la iglesia. Hermano, nosotros no somos lo que éramos hace varios años y meses atrás, porque es un proceso de santificación progresivo que Dios está haciendo aquí por medio de su palabra cantada, predicada, enseñada y modelada en la vida de los creyentes. Eso está haciendo Jesucristo con la iglesia. Eso tienes que hacer tú con tu esposa en la casa. Debes enseñarle la palabra del Señor. Debes trabajar en el proceso de santidad de tu esposa. Tú debes ser un instrumento en las manos de Dios para discipular a tu esposa, para instruir a tu esposa, a tus hijos, para hacer que ella cada día sea más perfecta, más parecida a Cristo. Ese es el trabajo del hombre de Dios en el hogar. Y a veces es la mujer la que está haciendo eso. Porque el hombre está chantado ahí, no abre una Biblia para nada, no quiere aprender de Dios, no quiere estudiar. Entonces la mujer tiene que tomar el lugar del hombre. ¿Verdad? La mujer hace esto, pero con los hijos. Pero el hombre lo hace con la esposa y con toda la familia. Tú eres el hombre que Dios ha puesto ahí. Dice, a fin
propósito, a fin, con el propósito de ¿qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mira el propósito de Cristo con la iglesia: hacer que esta iglesia imperfecta cada día se perfeccione más, y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Completar esa salvación gloriosa en nuestras vidas. Ese es nuestro modelo a seguir como líderes espirituales en nuestros hogares. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermano, ¿cómo usted trata su cuerpo? Aunque hay algunos creyentes ahí que pareciera que odiaran su cuerpo, porque mira que le meten Coca-Cola, sopa de mondongo. Ayer me dieron sopa de mondongo allá en Trinidad. Y nos dieron pollo frito y nos dieron Coca-Cola. Y ya cuando yo venía para acá decía: Señor, hoy sobrepasé la meta de agresión contra mi cuerpo. Pero nosotros nos preocupamos por nuestros cuerpos. Y si nos duele aquí, vamos al doctor y el doctor nos da medicina y no las ponemos ahí de adorno en la cómoda o en el, ¿cómo se llama? En la división de la sala. No, usted la medicina se la toma y se pone el ungüento y hace ejercicio cuando sea necesario y hace dieta. Bueno, si usted es una persona que tiene sentido común, que ama la vida, y usted dice: bueno, yo voy a cuidarme porque nadie quiere tener un cuerpo enfermo, porque un cuerpo enfermo, hermano, ya después no es lo mismo para servir al Señor o para disfrutar de la gracia que Dios nos ha dado en esta vida. Pues así como cuidamos ese cuerpo, hermanos amados, debemos cuidar también a nuestras esposas. ¿Qué le parece eso? ¿Cuántas veces nosotros estamos realmente preocupados de nuestras esposas tanto como nos preocupamos por nosotros? Son nuestras esposas, hermanos, el centro de nuestra atención, el enfoque de nuestras vidas, el ministerio primario que Dios nos ha mandado a través de su palabra. ¿Está haciendo eso? Pues si no lo está haciendo, hermano, miremos aquí la palabra y sometámonos a este mandamiento. Mire cuántas cosas se le dicen aquí a los esposos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará, y ahora el Señor cita aquí, hermanos amados, el Antiguo Testamento. Aquí Pablo está citando la palabra del Antiguo Testamento, diciendo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya los suegros no tienen nada que ver ahí, hermano. Ah, suegro, te vinimos a visitar. Hay un buen consejo, qué bien. No, pero ahora esta es mi familia. Esta es mi esposa. Los suegros tienen su familia por allá y ellos tienen responsabilidad con esa familia. Ya nos criaron, ya nos dieron, ahora nos pueden dar un buen consejo y lo podemos escuchar. Pero ahora eres tú el que tiene que venir a Dios y buscar el consejo de Dios en su palabra y modelar la vida nueva a la cual Cristo te ha llamado en tu hogar, amando a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, y la esposa sometiéndose a ese liderazgo. Yo pregunto, ¿qué mujer no se quiere someter gozosamente a un hombre con todas esas características? Ninguno de nosotros cumple ese estándar. Ni yo lo cumplo como pastor. Pero mi esfuerzo es, hermano, a buscar en Dios ayuda, a buscar en Dios el poder, a buscar en su espíritu y en su palabra el conocimiento, la dirección y la fuerza para hacerlo sinceramente. Ese es mi propósito. Y debo trabajar en eso, debo poner mi empeño en eso, en cada día someterme más a mi esposa, amándola, teniéndola a ella como prioridad. Sus intereses, sus deseos, sus anhelos tienen que ser para mí importantes. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu esposa: amor, ¿qué te hace falta para ser feliz? ¿Qué te hace falta para sentirte realizada? ¿Hay algún sueño en tu vida que no se haya cumplido? Claro, tú eres el líder espiritual. No es que la mujer te diga: ay, si yo quiero un yate allá en Omoa con... Amor, sé realista, por favor. Estamos hablando
de mujeres y hombres piadosos. Necesitas, pero no solamente en el área espiritual, en todas las áreas, incluso en la intimidad. Ojo, se encendieron todas las alarmas, incluso en la intimidad, ¿verdad? Tú como esposo estás informado, sabes si tu esposa se siente bien, si tu esposa se siente bien atendida, bien tratada, amada, cuidada. ¿Hay sensibilidad en ti? Hermanos, esto ya es tema para otra enseñanza, ¿verdad? Donde no haya niños menores de 18 años. No, esto es bíblico, hermano. Esto es lo que la palabra enseña. Ahora, hermanos amados, terminamos con el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mire qué lindo. Qué misterio revelado ahora. Era un misterio. ¿Qué cosa es un misterio en la palabra? Algo que no se puede conocer a menos que Dios lo revele. Es un misterio porque antes de que Cristo viniera, la iglesia no existía. Este misterio estaba anunciado en el antiguo pacto, pero es revelado en el nuevo pacto. Ahora es la relación del hombre y la mujer, hermanos amados, apuntaba a la relación entre Cristo y la iglesia. Qué comparación tan hermosa, qué similitud tan hermosa debemos aprender de ahí. Entonces los esposos mirar a Cristo y la actitud de Cristo para con la iglesia. ¿Cómo es Cristo hoy con la iglesia? Cristo es paciente, Cristo ama a la iglesia incondicionalmente, Cristo la guía, la sustenta, la protege, la guarda, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Tú debes hacer eso con tu esposa y defenderla con los dientes, con las manos, con todo tu ser. Nada puede dañar. Tú no puedes permitir que nada dañe a tu esposa dentro de tus posibilidades. Y cuando tú estás con tus amigos, y cuando tú estás con tu suegra, con tu mamá, o cuando tú estás con tu papá, o cuando tú estás fuera del hogar, donde quiera que sea, ponga a tu esposa en alta estima. No reveles las debilidades de tu esposa, porque Cristo no lo hace con su iglesia. Si lo hace con ella directamente, no lo anuncia por las calles. Y la palabra del Señor dice en la carta a los Corintios que nosotros como cuerpo de Cristo no revelamos las debilidades de los miembros más débiles. No las exponemos, las cubrimos. No cubrimos el pecado, pero sí cubrimos las debilidades y ayudamos a la restauración. Que esa vieja que me tocó a mí, viera cómo se le queman las tortillas. Y eso es el menor de los casos, esa vieja solo durmiendo panza arriba pasa ahí, no hace nada. O al revés, la mujer, ese viejo panzón no trabaja ni hace nada, lo único que hace es pedir comida y pedir comida. Ese no es el modelo que Dios establece. Hermano, usted se da cuenta que si todo esto nosotros ahora lo modelamos con la ayuda del Señor, esto es para creyentes y para creyentes que están en Cristo. Aunque eso parece una redundancia porque no se puede ser creyente y no estar en Cristo. Pero lo que quiero decir es que esto no es para creyentes superficiales y carnales. Esto es para cristianos que permanecen en comunión con Dios. Cristianos que oran, cristianos que estudian la palabra, cristianos que se congregan, cristianos que buscan crecer espiritualmente, cristianos que se someten a la voluntad de Dios y que buscan estar llenos del Espíritu Santo, porque solamente así nosotros podemos vivir esta vida cristiana que se nos demanda aquí. Solamente así nosotros podemos poner en práctica ese amor que Dios nos manda poner, el amor de 1 Corintios 13, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo soporta, un amor, hermano, confía, todo lo cree. Yo creo en mi esposa, yo confío en ella, Dios me manda a hacerlo. Si ella me traiciona, ese es su problema. Ella la dará cuenta al Señor. Pero yo no estoy llamado a dudar de ella. Hermano, eso hiere a la mujer. Ese celo enfermizo y esa duda. Tú eres una sierva de Dios que tienes ahí en tu casa.
Enséñale la palabra, enséñale a temer de Dios y confía en Dios. Dios guardará a tu esposa, Dios guardará a tus hijos, pero no estés sembrando ese celo enfermizo que destruye la relación del matrimonio. Mi esposo no confía en mí. ¿Usted se imagina eso? Mi esposa no confía en mí. ¿Dónde tú estabas? Son las 12 de la noche. A saber con qué vieja andabas por ahí. No, cuando yo llego, mi esposa me dice, uy, estaba preocupado por ti, me debías haber llamado, no sabía dónde tú estabas. Pero eso no es, ella no está dudando de mí como esposo. ¿Sabe por qué ella no duda de mí? Porque ella confía en Dios y un día me lo dijo. Dios me dijo, ¿sabes por qué yo creo en ti? ¿Sabes por qué confío en ti? Porque yo confío que aquel que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Porque yo sé que Dios está trabajando en tu vida. Porque yo sé que Dios va a cumplir sus propósitos eternos en tu vida. Su confianza no está tanto en mí como hombre, sino en aquel que me compró con sangre para su gloria. Confíe en su esposa. Confíe en su esposo. Y confíe en Dios. No, pastor, pero dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, eso no tiene nada que ver con el matrimonio. Cuando la palabra dice eso, es con respecto a la salvación. Maldito el hombre que confía en otro hombre para ser salvo. Nada tiene que ver. Dios nos manda a confiar, porque el amor verdadero que dice Romanos capítulo 6, que se ha derramado en abundancia en nuestros corazones, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor al que estamos llamados a emular en Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, cierra el texto bíblico entonces diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amor y respeto. El hombre necesita respeto, porque el amor, hermano, ¿cuántas veces la doña viene y te dice, papi, te amo? 1000 veces al día. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos a la mujer, te amo? ¿Verdaderamente? ¿O se lo demostramos prácticamente? Muy poco. Porque nosotros tenemos ese problema. Los hombres por la caída somos desamorosos. Pero Dios nos manda a amar. Y sabe, a la mujer le dice, respétase. ¿Por qué? Porque desde la caída la mujer quiere rebelarse contra ese modelo que Dios estableció. Y la mujer quiere tomar el puesto del hombre en la casa, en el hogar, en la iglesia, en todas partes. No, es que aquí los hombres no hacen nada, nosotros lo vamos a hacer todo. Nosotros como hombres tenemos la obligación de meternos en el liderazgo, en la familia y en la iglesia al cual Dios nos ha llamado. ¿Dónde están los hombres de esta iglesia? Tenemos que levantarnos con el liderazgo y la autoridad que Dios nos ha dado no para explotar a las personas, no para abusar de nuestra